Dicen que en los desiertos del pasado, donde la arena parece no tener fin, un tipo común llamado Alí Baba tropezó con el mayor secreto de su vida, y no era amor, era oro. Dicen que en el desierto, incluso el silencio tiene memoria. Y si te quedas lo suficiente, escuchas cosas que no deberías, o que quizás te cambian para siempre. Esta historia comienza en un lugar donde el sol no perdona, y la arena se mete hasta en los sueños. Un pueblo pequeño, escondido entre dunas y palmeras, donde el aire olía a especias, sudor y promesas incumplidas. Y entre todos los hombres que vivían ahí, había uno que nunca debió escuchar aquella frase mágica: «Ábrete, sésamo». Pero no corramos. Primero, hablemos del tipo. Su nombre era Alí Baba, y si existiera un club de gente común, él sería su presidente honorario. No tenía joyas, ni camellos, ni poder. Solo un burro flaco, un hacha vieja, y la convicción de que la vida era más fácil si uno sabía reírse de su miseria. A diferencia de su hermano, Qasim, un hombre de trajes caros y ego aún más caro, Alí Baba había aprendido que la pobreza, si se mira con humor, duele un poquito menos. Su esposa, una mujer sencilla pero sabia, solía decirle: «Al menos, mientras otros pierden dinero, tú solo pierdes tiempo». Y él reía. Porque sí, tenía razón. Un día cualquiera. De esos donde el calor derrite incluso las ganas de pensar. Alí Baba salió al bosque a cortar leña. El bosque era su refugio. No hablaba, no juzgaba, y al final del día, le daba algo que vender. Pero esa tarde, el viento soplaba distinto. Era un viento lleno de polvo, y de secretos. Mientras recogía ramas secas, escuchó el sonido de cascos, voces y risas. Se escondió tras una roca. Y lo que vio, cambió su destino. 40 hombres a caballo, vestidos con túnicas negras, con espadas que reflejaban el sol como espejos. Los 40 ladrones, los llamaba el rumor del pueblo. Aunque nadie los había visto y vivido para contarlo. Hasta ese día. El corazón de Alí Baba latía tan fuerte que parecía que el desierto lo oiría. Los vio detenerse frente a una montaña y al que parecía su líder gritar: «Ábrete, sésamo», y ante sus ojos, la roca se partió en dos. Como si el desierto tuviera puertas secretas y él acabara de encontrar la llave. Los ladrones entraron. La montaña se cerró. Silencio. Nada más que el viento y el corazón de un hombre común, que acababa de presenciar lo imposible. Cuando los bandidos se marcharon, Alí Baba esperó. Esperó tanto que el sol cambió de lugar y las sombras se hicieron largas, y entonces, con la voz temblorosa, repitió: «Ábrete, sésamo», y la roca volvió a abrirse. Lo que vio adentro no lo podía creer ni el mismísimo sultán: montones de oro, joyas, cofres, sedas, espadas con empuñaduras de plata, y monedas, montañas de monedas que reflejaban la luz como estrellas caídas. Durante un instante, Alí Baba se quedó quieto. Luego rió. Una risa torpe, nerviosa, casi infantil. «Si esto es un sueño», dijo, «que no me despierten». Y así, con manos temblorosas, llenó un saco con oro. Solo uno, ni más ni menos, porque incluso en la avaricia, los humildes siguen siendo educados. Esa noche, cuando llegó a casa, su esposa lo vio entrar con el saco sobre el hombro y los ojos brillando. «¿Qué traes ahí?», preguntó. Y él respondió: «Nada del otro mundo, solo el mundo». Abrieron el saco. El brillo dorado iluminó la habitación pobre como si el sol hubiera entrado por la ventana. Pero la mujer, más inteligente que él, no se dejó llevar por la euforia. «Debemos contar las monedas», dijo. Y Alí Baba, que no tenía paciencia ni matemáticas, fue a pedirle prestada una balanza a su hermano Qasim. Y ese fue su primer error. Porque si hay algo más rápido que el viento en el desierto, es la curiosidad de un hombre rico. Cuando Qasim devolvió la balanza, notó que un trozo de oro se había quedado pegado en la base. Y así supo que su hermano pobre había encontrado algo que él no tenía. Suerte. La envidia hizo su trabajo. Esa misma noche, Qasim fue a seguir los pasos de su hermano. Escuchó el secreto, pronunció las palabras, y la montaña se abrió. Pero cuando quiso salir, no recordaba cómo. Ni tú, ni yo, ni Alí Baba sabremos jamás cuántas veces gritó: «Ábrete, sésamo. Ábrete, cebada. Ábrete, pan». Nada. La roca se mantuvo cerrada, y cuando los ladrones regresaron, bueno, digamos que Qasim no salió caminando. A la mañana siguiente, Alí Baba fue a buscarlo, y halló solo silencio y miedo dentro de la cueva. Lloró.
porque aunque su hermano lo había traicionado, seguía siendo su hermano. Y así, mientras el desierto lo miraba sin decir palabra, Alí Baba juró nunca más hablar del secreto. Pero claro, si así terminara la historia, no estaríamos aquí, ¿verdad? Dicen que hay secretos tan grandes que no pueden guardarse en el corazón sin que éste se agriete un poco. Y el secreto de Alí Baba ya pesaba más que todo el oro que había escondido. Desde la tragedia de su hermano Qasim, vivía con el alma encogida. Ni dormía bien, ni hablaba mucho. Solo trabajaba, sonreía por costumbre. Y de vez en cuando, caminaba hasta la montaña, como si la culpa lo llamara desde la arena. Pero el desierto, amigos míos, tiene oídos. Y los 40 ladrones no eran tontos. Pronto descubrieron que alguien había entrado a su cueva. Y si hay algo que los criminales odian más que la justicia, es el robo de otro ladrón. Mientras tanto, en la casa de Alí Baba, las cosas parecían tranquilas. Demasiado tranquilas, de hecho. Su esposa seguía administrando el dinero con cuidado, comprando lo justo, y nunca más de lo necesario, para no levantar sospechas. Pero entre ellos vivía alguien más, una muchacha joven, lista y silenciosa, Morgiana. Tenía unos 20 años, piel morena dorada, ojos negros que brillaban como carbón encendido, y una mente más rápida que el filo de un alfanje. Era sirvienta, sí, pero con alma de estratega. La clase de persona que escucha más de lo que dice, y ve más de lo que aparenta. Y sería ella, no Alí Baba, quien salvaría sus vidas más de una vez. Un mediodía, cuando el calor hacía vibrar el aire, uno de los ladrones llegó al pueblo disfrazado de comerciante. Su plan era simple: encontrar quién había robado el oro. Y los rumores, como siempre, hicieron su trabajo. Porque basta con que un pobre deje de serlo para que todos quieran saber por qué. El ladrón preguntó, observó, y finalmente llegó frente a la casa de Alí Baba. Pero antes de entrar, decidió marcar la puerta con una señal secreta. Una cruz blanca, apenas visible. Así, de noche, sus compañeros sabrían dónde atacar. Pero aquí entra Morgiana. Esa misma tarde, saliendo a buscar agua, notó la marca en la puerta. No dijo nada. No preguntó, solo pensó. Y cuando cayó la noche, pintó una cruz igual en todas las puertas del barrio. Así que cuando los ladrones regresaron, no sabían cuál casa atacar. Se confundieron, discutieron, y al final, se marcharon maldiciendo su propia torpeza. Y mientras tanto, Morgiana sonreía desde la ventana. No por orgullo, sino porque había comprendido algo. El peligro no había pasado. Solo había aprendido su dirección. Días después, el jefe de los ladrones, un hombre astuto y cruel llamado Abdul Hassan, decidió encargarse personalmente del asunto. Fue al pueblo, se disfrazó de mercader de aceite, y llegó con 40 tinajas grandes cargadas en sus camellos. Solo que 39 no estaban llenas de aceite. Dentro de ellas se escondían los 40 ladrones, esperando la noche para salir. Solo una tinaja contenía aceite real, para mantener la apariencia. Alí Baba, ingenuo como siempre, lo recibió con amabilidad. «Pasa, buen hombre», dijo. «Puedes guardar tus tinajas en mi patio esta noche», y así, el enemigo entró en casa. Pero recuerden, si Alí Baba tenía suerte, Morgiana tenía instinto. Esa noche, mientras el mercader dormía, ella salió al patio a buscar aceite para cocinar, y escuchó algo. Un leve susurro dentro de una tinaja. Una respiración contenida. Un sonido demasiado humano para venir del aceite. Morgiana no gritó. Ni siquiera tembló. Solo encendió una lámpara, miró a su alrededor, y comprendió todo. Sin perder tiempo, corrió a la cocina, calentó aceite en una olla, hirviendo como lava, y una por una, echó unas gotas en cada tinaja. Los susurros se convirtieron en gemidos. Y luego, en silencio. Un silencio que olía a humo y venganza. Cuando el amanecer pintó el cielo de oro, Morgiana fue a despertar a su amo. «Señor», dijo con calma, «no recibirás invitados esta mañana». Y le contó todo. Alí Baba no podía creerlo. El horror, el asombro, la gratitud. Todo se mezclaba en su rostro. «Morgiana», dijo al fin, «has salvado mi vida, y la de todos en esta casa. No tengo cómo pagarte». Ella sonrió. «Con libertad me basta, mi señor». Y él se la concedió. Pero el cuento no termina ahí, porque el jefe, Abdul Hassan, sobrevivió. Y cuando descubrió lo ocurrido, juró vengarse. Pasaron semanas, el pueblo olvidó, los días volvieron a oler a pan y polvo.
Hasta que un día, Alí Baba recibió una invitación para una gran fiesta en casa de un nuevo mercader del pueblo. El anfitrión era Abdul Hassan, y entre los invitados, Morgiana lo reconoció. No por su rostro, pues iba cubierto con un turbante elegante, sino por la manera en que sostenía el cuchillo. La muerte tiene gestos que uno no olvida. Mientras la música sonaba y el vino corría, Morgiana se acercó a Alí Baba. Le susurró al oído: «No te alarmes. Pero el enemigo está a tu mesa». Luego, sin esperar respuesta, tomó una daga, se acercó al supuesto mercader y con un solo movimiento firme lo hirió en el pecho. El silencio fue inmediato. Nadie se movió. Hasta que cayó el turbante, y el rostro del jefe de los ladrones quedó a la vista. Entonces todos comprendieron. Morgiana, la sirvienta, la invisible, había salvado la vida de su amo por segunda vez. Alí Baba, con los ojos llenos de lágrimas, la miró y dijo: «Morgiana, no solo eres libre, también eres parte de mi familia». Y así fue. Con el tiempo, ella se casó con el hijo de Alí Baba, y el oro de los ladrones quedó guardado en secreto, no como símbolo de avaricia, sino como recuerdo de que el coraje y la inteligencia pueden vencer incluso al miedo. Dicen que, desde entonces, la cueva de los 40 ladrones sigue allí, esperando a que alguien vuelva a pronunciar esas palabras mágicas. Pero también dicen que el eco responde distinto ahora. Ya no dice: «Ábrete, sésamo». Dice: «Cuidado con lo que abres, porque no todas las puertas conducen a la fortuna. Algunas te enseñan quién eres cuando el oro brilla demasiado». Dicen que cuando pasa la tormenta, el cielo no vuelve a ser igual. Y cuando uno toca el oro, el alma tampoco. Alí Baba lo sabía. Había sobrevivido a los ladrones, al miedo, a la culpa, y hasta a la duda de merecer lo que tenía. Pero el verdadero desafío no estaba en mantener el tesoro escondido, sino en mantener su corazón a salvo de lo que ese tesoro representaba. Porque el oro, el oro, tiene la extraña habilidad de susurrar. Y lo hace con voz dulce. Una voz que dice: «Solo un poco más». Pasaron los años. La casa de Alí Baba creció. Las paredes se llenaron de alfombras persas, lámparas de cristal, y un aroma constante a incienso y té. La vida por fin se había vuelto cómoda. Demasiado cómoda, y sin embargo, a veces lo encontraban en el patio, mirando el horizonte con la misma mirada vacía de aquel hombre pobre que había sido. Como si algo dentro de él no se hubiera enterado de que ahora era rico. Hay quienes dicen que la pobreza es una cárcel. Y tienen razón, pero hay otra, más silenciosa. La que se construye con monedas. Un día, mientras Morgiana organizaba las cuentas del hogar, notó algo curioso. Alí Baba ya no hablaba de vender leña, ni de ayudar al pueblo, ni de los días duros. Solo hablaba del oro y de la cueva. Como si el eco de «Ábrete, sésamo» aún le murmurara en los sueños. «¿Has vuelto allá?», le preguntó Morgiana sin levantar la mirada. Él se quedó en silencio. Eso bastó para confirmarlo. Porque hay silencios que dicen más que cualquier confesión. Así que una noche, sin avisar a nadie, Alí Baba volvió a la montaña. El aire estaba quieto. Las estrellas parecían mirarlo con desaprobación. Y cuando la arena crujió bajo sus pies, pronunció las palabras que habían cambiado su destino. «Ábrete, sésamo». La roca volvió a moverse, obediente. Y allí estaba, el tesoro, intacto, inmenso, imposible de comprender. Pilas de oro, joyas, espadas incrustadas con piedras, sedas, perlas y cofres de marfil. Pero esta vez, el oro ya no brillaba igual. O tal vez era él quien lo miraba distinto. Porque cuando uno ha perdido a su hermano, ha visto la muerte y ha sobrevivido, el brillo de las cosas cambia. El oro deja de parecer fortuna. Y empieza a parecer un espejo. Alí Baba se sentó entre los cofres y suspiró. «Todo esto, ¿de qué sirve si lo único que quiero ya no puede comprarse?», dijo, mirando al cielo. Porque aunque nunca lo confesó, lo que más pesaba no era el tesoro. Era la muerte de su hermano Qasim. La codicia lo había llevado allí, pero la culpa lo había acompañado de regreso. Morgiana, al notar su ausencia, salió a buscarlo al amanecer. Lo encontró sentado frente a la cueva, cubierto de polvo, con una expresión serena, casi resignada. «¿Por qué has vuelto, mi señor?», preguntó con voz suave. Él sonrió, cansado. «Para ver si todavía me quedaba algo de mí aquí dentro. Y creo que sí, pero ya no me sirve». Ella lo ayudó a levantarse. Y antes de marcharse, Morgiana miró el interior de la cueva una última vez.
El oro seguía ahí, brillante, intacto. Pero ella sintió que, en el fondo, era una trampa. Una tentación eterna, esperando a su próxima víctima. ¿Y si alguien más la encuentra?, preguntó. Alí Baba se detuvo y respondió. Entonces aprenderá lo mismo que yo, que no hay tesoro que no cobre su precio. Y así, con los años, Alí Baba dejó de hablar del oro, dejó de contar monedas y empezó a contar historias, dejó de buscar fortuna y empezó a buscar paz. Construyó una pequeña escuela en su pueblo, enseñando a los niños a leer, a escribir y, sobre todo, a no dejarse cegar por el brillo de las cosas. Y Morgiana. Ah, Morgiana. Ella se convirtió en una leyenda viva. No por matar ladrones ni salvar vidas, sino por algo más poderoso. Enseñar a ver el peligro antes de que llegue. Decían que su mirada podía leer intenciones, y que cuando alguien mentía, ella solo sonreía, como quien ya conoce el final de la historia. Un día, muchos años después, cuando Alí Baba era un anciano, un niño le preguntó: ¿Es verdad que dijiste, ábrete sésamo, y el oro te obedeció? Él sonrió. Sí, hijo, pero no fue el oro lo que me cambió, fue lo que me enseñó. ¿Y qué te enseñó? Que hay cuevas que no se abren con palabras mágicas, sino con tiempo, y que hay tesoros que se encuentran solo cuando uno deja de buscarlos. El niño se alejó corriendo, riendo, soñando con encontrar su propio sésamo, y el viejo Alí Baba lo observó irse, sabiendo que el ciclo continuaría. Que siempre habría quien busque oro, y quien busque sentido. El sol comenzó a caer sobre el desierto. La arena reflejaba el fuego del atardecer, y el viento, ese viejo contador de historias, susurró una última vez. Ábrete, sésamo. Pero esta vez no se abrió ninguna cueva. Solo el cielo, pintado de rojo y oro, como si la historia, al fin, descansara. Dicen que las historias no terminan cuando se apaga la voz, sino cuando dejan de tener eco en el corazón. Y la historia de Alí Baba, esa que nació entre arena y misterio, siguió resonando mucho después de que él se marchara. Porque aunque las monedas se oxidaron, aunque el desierto cambió de forma, y aunque los nombres se borraron del tiempo, el eco siguió vivo. Morgiana murió muchos años después, en silencio, rodeada de nietos curiosos que no sabían que dormían al lado de una leyenda. Alí Baba también partió tranquilo, con una sonrisa leve, como quien sabe que dejó su historia bien contada. Y el pueblo, oh, el pueblo, se transformó. Donde antes había polvo y hambre, ahora había libros, mercados, risas, y una vieja escuela con un letrero que decía: la verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que enseñas. Los años pasaron, los siglos también. El mundo cambió de idioma, de costumbres, de dioses. Pero la historia siguió viajando. Contada en plazas, en cafés, en pergaminos, y más tarde, en pantallas. Y siempre empezaba igual. Había una vez un hombre pobre llamado Alí Baba, y ahí, justo ahí, el eco seguía abriéndose paso. Porque, aunque no lo parezca, esta no es una historia sobre oro ni ladrones. Es una historia sobre decisiones, sobre cómo el alma humana siempre camina entre dos montañas, la de la necesidad y la de la codicia. Y entre ambas, a veces encontramos un desierto donde se esconde lo que realmente importa. Piensa en esto. Todos tenemos una cueva en la vida, un lugar donde guardamos lo que más valoramos, el dinero, los recuerdos, el orgullo, los secretos. Y tarde o temprano, todos pronunciamos nuestra propia versión de ábrete sésamo. A veces se abre, a veces no, y otras, se abre demasiado fácil. Porque seamos honestos, todos tenemos un poco de Alí Baba, esa mezcla extraña de inocencia y picardía, de miedo y deseo, de querer lo justo, y a veces, un poquito más. Pero también tenemos algo de Morgiana, esa voz interior que nos dice, cuidado, cuando algo parece demasiado brillante. Esa intuición que ve la trampa antes de que se cierre. Y eso, mis amigos, eso vale más que todo el oro de los ladrones. Porque el verdadero sésamo no abre cuevas. Abre conciencia, abre los ojos, abre el alma. Y si escuchas bien, si alguna noche el viento del desierto sopla cerca de tus pensamientos, puede que escuches ese eco antiguo que dice, ábrete, sésamo. Y quizás descubras que la puerta que se abre no está en la roca, sino dentro de ti. Así termina la historia de Alí Baba y los 40 ladrones. Una historia contada por el tiempo, guardada por la arena y recordada por los corazones que aún creen en los milagros que uno mismo provoca. Porque, al final, no fue la suerte quien lo salvó, ni el oro quien le dio sentido. Fue el coraje de una sirvienta, la humildad de un hombre,
y la enseñanza de que no hay fortuna más grande que sobrevivir a uno mismo. Y bueno, si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo. Tú también tienes tu propio sésamo. Solo tienes que encontrar las palabras que lo abran. Así que, si esta historia te hizo pensar, sentir, o al menos sonreír un poco, ya sabes qué hacer. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál crees que es tu cueva del tesoro? No olvides dejar tu like, compartir esta historia con alguien que ame los relatos con alma, y suscribirte para más leyendas narradas con corazón y un toque de ironía. Porque recuerda, a veces los milagros no caen del cielo. A veces los contamos nosotros.